Hola amigas y amigos, bienvenidos a Narcomentarios, Abel Reynoso. Vamos a continuar con el tema estamos hablando de los principios, ahora estamos estableciendo una base, como siempre lo hacemos en todo esto, de un tema sumamente importante que hemos comenzado, que es el tema del narcotráfico, pero ahora ya lo estamos analizando desde un punto de vista mucho más distinto a lo que hablábamos desde la parte operacional del narcotráfico. Y vamos a hablar un poco del cuento, del mito, de las mentiras y de la hipocresía. Y una de las cosas que primero estábamos tratando de establecer es esta estructura. En el video anterior hablé un poco de la estructura política que conforma supuestamente un sistema democrático y que como con su estructura, supuestamente que está establecido para proteger a la sociedad, para preocuparse por que su sociedad, su país funcione en una forma normal, ética, social, que tenga el ciudadano todas las posibilidades de vivir tranquilo, de tener una buena economía, de poder subsistir y de tener todo lo natural que un ser humano debiera de tener. Esto se lo encargamos generalmente al gobierno, y el gobierno, a través de sus instituciones y a través de su sistema, estamos hablando de un sistema democrático, a través de su estructura ejecutiva, legislativa y judicial, debe de proveer al país, a los ciudadanos de su país, estos elementos, estas cosas, y preocuparse por eso. Y en el tema que estábamos hablando, que es el tema de la seguridad, obviamente uno de los grandes problemas que hoy en día enfrenta la mayoría de los países es el problema del narcotráfico y cómo lo enfrentan. Y resulta que y le digo, estamos hablando aquí a grandes términos, porque estos son comentarios. Si su país tiene serios problemas políticos, de diferencias, de divergencias, ideologías políticas, sociales, económicas, y hay unas grandes, hay grandes conflictos entre todo esto, es muy probable, casi seguro, que el sistema de seguridad de su país no funciona. Y como no funciona como debe de funcionar, ciertos delitos, sobre todo los delitos que tienen mucho poder y mucho impacto, como lo es el narcotráfico, obviamente no puede ser controlado, ni mucho menos eliminado, que es lo que muchos gobiernos, muchos líderes hablan innecesariamente o lo usan como que van a eliminar el tema del narcotráfico. Esto jamás va a ocurrir, pero algunos individuos que creen que es parte de su agenda política decir cosas importantes, y esto es lo que vamos a hablar. Entonces, lo que estamos estableciendo aquí primero es que para analizar el problema del narcotráfico en su país y por qué el narcotráfico en su país se ha desbandado, se ha digamos, vuelto un serio problema de seguridad nacional, tenemos que un poco analizar. Y le digo, vuelvo a lo mismo que dije anteriormente, a mí no me interesa hablar de política, no me interesa entablar todo un diálogo y una crítica de la política, simplemente estoy haciendo observaciones de por qué el sistema no funciona, porque acuérdese que el sistema de seguridad, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad como las agencias de investigación, la policía, dependen, no son independientes, sino que dependen del sistema político de su país. O sea, el sistema político presidencial, el ejecutivo, el legislativo de los senadores y los diputados, y el judicial, que es el que supuestamente debe de balancear los derechos humanos de sus ciudadanos y administrar la justicia. Entonces, la policía y las fuerzas de seguridad son un eslabón de esta cadena. Pero si la cadena que yo le acabo de hablar, de supuestamente de la democracia, de un ejecutivo, un legislativo y un judicial, está rota, no funciona o está manipulada, obviamente, por más que quiera, los sistemas de seguridad nunca van a funcionar. Por lo tanto,
el tema de seguridad y de inseguridad en su país obviamente está desbocado. Y particularmente si estamos hablando del tema del narcotráfico, porque el tema del narcotráfico no solo que es un delito serio, sino que es un delito multimillonario que colabora y satisface muchos grandes poderes detrás del gran poder, y que para allá vamos a hablar. O sea, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial muchas veces se beneficia de tener un país narco, de tener un país que produzca mucho dinero del narcotráfico, ¿no? Porque atrás de ese nivel, de estos tres niveles, que son los pilares de la supuesta democracia, existen los grandes poderes económicos, que son los que se benefician de la delincuencia. O sea, el narcotráfico no solo beneficia a los delincuentes, a los narcos, esos son los que menos. El narcotráfico beneficia a una gran cantidad de poderes subliminales que nunca los oímos y que nunca los vemos, y que aquí los vamos a ir explicando. Ahora, le digo, no estamos hablando de un país en particular, no menciono países, no menciono partidos políticos, no menciono presidente. Usted tome la información y si la puede adaptar y le queda, pues haga su análisis y esto le puede servir para algo. Esa es nuestra idea. O sea, y esto mismo que le estoy diciendo, no se lo estoy diciendo simplemente porque opera en su país, sino porque opera en todos los países del mundo donde el narcotráfico opera, donde hay consumo de droga y donde el sistema funciona. O sea, no crea que estoy hablando de allá y no de acá. Acá también en Estados Unidos, esto que estoy hablando también tiene su razón de ser y tiene su explicación. Y esto es lo que estamos hablando. Entonces, establezcamos esto. Si el sistema democrático de su país está quebrantado porque funciona, porque le conviene, o sea, funciona, siempre los sistemas políticos en la mayoría de nuestros países, particularmente los democráticos, siempre funciona para los privilegiados, esa es una realidad. O sea, entra un presidente con un partido político atrás y todos los que lo ayudaron en la campaña, todos los que lo apoyaron, todos los que están con él o con ella o con quien esté en el partido político, obviamente les va a ir bien. Pero el resto del pueblo, del resto de la población, a pesar de que a lo mejor este individuo hizo una campaña política para favorecer a todos los ciudadanos, muchos ciudadanos se van a quedar afuera. Bueno, esto es aplicable también a ciertas cosas que ocurren en el país. Acuérdense una cosa, el sistema protege a la gente que le conviene al gobierno, no que le conviene al país. O sea, supuestamente, volvemos a lo mismo que hablaba anteriormente cuando hablaba del tema de la democracia, supuestamente la democracia tiene en mente la mejor interés, como decían los romanos, lo mejor posible para la mejor cantidad de gente. La realidad es que esto nunca ha sido, jamás va a ser y nunca lo será. Porque, como le dije, el partido político de turno se preocupa de la gente que lo apoya, lo vota. Dicen lo contrario, pero no lo hacen. Y si usted lo ve, particularmente durante las campañas políticas, en cualquier momento que haya una campaña política para particularmente reelegir gente o elegir gente, siempre va a ver cómo esa división existe. Hay un grupo que dice que los que están en el gobierno son unos idiotas, que son unos corruptos, que son unos malditos, que explotan a la gente. Y hay otro grupo, el que está en el gobierno, que dice que el gobierno ha hecho grandes cosas, que se ha esmerado, que ha hecho así, y cita un montón de cosas. Ninguno de los nunca se acuerda porque la gente está siempre desunida, y más hoy en día con ideologías políticas, con convencionalismos, con ayudas económicas y sociales, hay una gran división. Y tal es así que siempre hay un grupo de privilegiados en el gobierno de turno y hay un grupo de gente muy, muy pobre que está pagando las consecuencias. Esta situación la vamos a aplicar al tema de la inseguridad. Por eso es que la inseguridad generalmente no es un tema tan importante como lo quieren hacérselo creer los políticos de turno, y por lo tanto el narcotráfico que cae en eso es limitado, o sea, no le interesa. Tal es así que si usted va en alguna ciudad de su país, en algún estado, en alguna provincia, tiene grandes focos de problemas de narcotráfico que el gobierno no los puede resolver, porque al gobierno no le interesa, no es un problema de ellos. Sí,
no le estoy diciendo que lo van a aceptar y que lo van a decir en los medios sociales, que esto no, usted nunca lo va a escuchar, al contrario, se van a juntar, van a borrar la bandera, el himno nacional, van a mandar policías de vez en cuando, pero no pasa nada, no pasa nada, porque al final al gobierno no le interesa el tema de la seguridad. O sea, la inseguridad de su país existe porque el gobierno es, primero porque es inepto, segundo porque no le interesa. Hay muy pocos gobernantes que en realidad han demostrado la capacidad de eso. La mayoría no lo interesa porque además, como tienen una serie de situaciones de problemas por la falta de experiencia, la falta de conocimiento y la ineptitud, el país se les cae muchas veces a pedazos por otros. Y obviamente todo esto influencia a que su país no tenga la facilidad, la habilidad o la posibilidad de enfrentar problemas serios de seguridad, como suele ocurrir cuando el narcotráfico ya se establece en un país. Esto es sumamente importante, porque cuando hable ahora yo más adelante de las investigaciones, del narcotráfico, de cómo afecta, usted tiene que entender que si su país tiene un equipo legislativo, ejecutivo y judicial en quiebra, o sea, su país está económicamente devastado, socialmente hecho pedazos, las leyes no existen, nadie respeta nada y eso. Amigo, amiga, el problema del narcotráfico tiene vía libre y hace lo que se le da la gana. Amigos, amigas, esto lo vamos a continuar porque es un tema muy interesante, muy apasionante. Los invito a que lo vean.